La paz de Cristo esté con cada uno del pueblo de Cristo, del pueblo del Señor, también con los amigos que van a estar observando este video, de su amigo y servidor Sergio Campos Ramírez, ¿verdad? El siervo de Cristo, ¿verdad? Aquí nuevamente dándole gracias a Dios, pero también aportando algo de la palabra del Señor, ya que si hay algo que nosotros debe de haber es la palabra de Dios, ya que entendemos que fuimos llamados con un propósito, ¿verdad? Y el propósito, conforme al llamamiento santo que Dios nos hizo, a cada uno de nosotros nos dio una medida del don de la fe. Y cuando hablamos de la medida del don de la fe, no estamos hablando simplemente de un fruto, ¿verdad? De la fe, del amor, de la paz, ¿verdad? Y que también en Corintios, ¿verdad? En el capítulo 12 nos habla de los dones espirituales, ¿verdad? A veces encerramos que solamente son 9 regalos o 9 dones. Creo que todo lo que viene de Dios, ¿verdad? Es un regalo. De hecho, ya cuando recibimos el Espíritu Santo, ya el regalo que más podemos tener es esa presencia de Dios en nuestra vida, la que nos conecta con nuestro Creador, la que nos alumbra, la que nos guía a la verdad. Entonces ya depende de Él, gloria al Señor, depende del Espíritu Santo. Si Él está en su voluntad, darnos a nosotros, ¿verdad? Un privilegio, darnos a nosotros un servicio para poderlo ministrar. Entonces Dios me daba esta palabra acerca de la diversidad de ministerios. Entonces para unas iglesias, cuando hablan de que dice, conforme a Corintios en el capítulo 12, que dice que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Muchos encierran, ¿verdad? En esta diversidad de ministerios, encierran que solamente hay 5 ministerios. Para empezar, cuando vamos a la etimología de la palabra, ¿verdad? Y a estudiar qué significa ministerio, simplemente significa servicio. Entonces, dentro de este servicio están llamadas personas con digamos, cierta vocación que Dios le ha otorgado, con eso especial, para una función especial que Dios, ¿verdad? Que Dios quiere hacer dentro de la iglesia o dentro de la humanidad. Y eso lo podemos aprender cuando Dios crea, ¿verdad? Las huestes angelicales. Entonces, cuando Dios las crea, vamos a este momento cuando Dios está solo. No hay, ¿verdad? Creaciones angélicas o seres angelicales o seres espirituales. No hay nada. Entonces en este espacio llega Dios a un principio donde Él va a hacer estas creaciones. Y una vez que Él las va a hacer, ¿verdad? Entonces va a delegar a ciertas, ¿verdad? Creaciones en cierto rango. A eso se le llama lo que es la jerarquía, ¿verdad? En las huestes angelicales. Entonces Dios es el que delega, el que asigna, el que lo crea para ponerlo en cierta posición, ¿verdad? De acuerdo a su voluntad, y podemos decir a como Él quiere. No, o sea que cuando Dios estaba haciendo al serafín, ¿verdad? Porque cuando miramos bíblicamente, miramos que Dios se relaciona mucho con 4 criaturas, ¿verdad? Que están cerca de Él. Quizás haya muchos más con esta categoría, ¿verdad? Que se le llama los serafines, y se describen con 6 alas, ¿verdad? La Biblia lo registra con 6 alas. Entonces estas criaturas están cerca de Dios, se ve que están muy cerca de Dios, porque no cesan de decir día y noche, santo, santo, santo es Jehová Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces ahí vemos
que Dios, cuando los creó a estos seres angelicales, ¿verdad? Entrando en la posición, ¿verdad? De los serafines, vemos que es algo que Dios ya le impartió, ¿verdad? En su naturaleza al serafín. O sea, está en sí mismo del serafín el ser ese adorador. Entonces serafín significa un ser ardiente que está constantemente en la adoración. Entonces para el serafín la adoración no necesita música, no necesita instrumentos, porque en sí la función asignada para este serafín o los serafines es la adoración. Dios impartió en el espíritu del serafín el deseo de estar en esa posición solo exclusivamente para servir. Entonces, cuando ya vemos a los querubines, ¿verdad? Cuando ya vemos a los querubines, vemos que los querubines se les llama, significa guardianes y protector, ya que cuando vamos a Ezequiel en el capítulo 28, vemos que al querubín caído se le llama el querubín protector. Entonces, la asignación de un querubín, ¿verdad?, está relacionado con el trono de Dios. O sea, está cerca del trono de Dios en una forma de administración. En otras palabras, son servidores, son ministros. Por eso usted va a ver el Salmo 103, allá en el capítulo 20 y 21, dice que el que hace, ¿verdad? Al que hace a los ángeles, en el Salmo 104 aparece una frase, en el verso 4 aparece al que hace a sus vientos. O sea, no está hablando de vientos literales, sino el que hace a sus espíritus, ¿verdad? Sus mensajeros, ¿verdad? Y a las flamas sus ministros. Entonces, ¿qué son estos ángeles? Son servidores. Entonces, desde la diversidad de ministerios, cuando Pablo está hablando que hay diversidad de ministerios, tenemos que generalizar toda la escritura, ¿verdad? Todo lo que es el contexto de la Sagrada Escritura, y vemos que hay miles de diversidades, podemos decirlo así, diversidades de servicio, de ministerio. Hay posiciones, asignaciones, delegaciones que Dios le dio, ¿verdad?, a estas criaturas angelicales. Ellos son encargados de ministrar o suministrar, ¿verdad?, también de todo lo que se mueve en lo espiritual. Entonces, por eso usted no puede decir que yo pude ver a Dios, porque lo dudo que alguien se atreva a decir que ha visto a Dios. Nunca nadie ha visto a Dios. Únicamente los que lo han visto a través de la luz de la palabra se ha visto por visiones, como el profeta Isaías, el profeta Ezequiel. Pero obviamente fueron hombres apartados, o sea, hombres santos. Entonces, que pudieron, Dios por su misericordia los hizo ver la gloria de Él. Pero en sí, mirarla directamente, ¿verdad? No hay nadie que pueda ver la gloria de Dios directamente. Ahora lo que nosotros podemos ver, la gloria directamente, no la podemos ver. Únicamente Dios nos la ha otorgado poderla ver a través de la persona de Jesucristo. Es como nosotros vemos a Dios, ¿verdad? Por su palabra. Entonces vemos a Dios por su palabra, porque en ella nos da el sentir, el conocimiento, y nos hace ver cuál es el pensamiento de Dios hasta cierta forma. Pero en nuestra mente tan limitada, ¿verdad?, no podemos pensar que conocemos a Dios, ¿verdad?, en su plenitud, ni que le vemos cara a cara. No podemos decir eso, porque para llegar a Dios, ¿verdad?, existen autoridades espirituales que eso sería imposible atravesar, ¿verdad?, esas criaturas angelicales, ¿verdad?, para poder llegar al trono de Dios o llegar a la misma presencia de Dios en una forma personal. Entonces no podemos decir que hemos visto a Dios en esa forma literal.
Ahora bien, entonces cuando vemos que Dios los crea con una asignación, los asigna con un propósito. Entonces el propósito del serafín es adorar específicamente a Dios, ¿verdad? Y la función del querubín es proteger el trono de Dios, la santidad de Dios, la gloria de Dios. Entonces estas criaturas tienen un fuego, ¿verdad? Exterminador. En sí, en pocas palabras, tienen un fuego exterminador. Estas criaturas son altamente potentes en su estructura. Entonces, en esta especie, ¿verdad?, querubínica, podemos decir que el querubín caído era una especie de querubín en su estructura, y usted lo puede ver en el capítulo 28 de Ezequiel, ¿verdad? Que dice que Dios sacó fuego de él, del mismo querubín, ¿verdad? Dios dice que sacó fuego de él, dice, y este mismo fuego te consumirá. Entonces allí tenemos una ilustración, ¿verdad? Cómo es la esencia de un querubín y cuál era su función. Dice, tú, querubín grande y protector. Entonces era un protector, era un guardián. Por eso usted ve en el Génesis, cuando Adán y Eva pecan, miramos que la autoridad que Dios le delegó a estos querubines, dice que guardaron la puerta para entrar, ¿verdad?, al árbol de la vida, o sea, a tomar de lo que Dios tiene en vida en sí mismo. Entonces están con espadas, ¿verdad?, allí a la puerta, ¿verdad?, del Edén. Obviamente es un estado espiritual, ¿verdad?, para guardar, ¿verdad?, la puerta, la entrada al árbol de la vida. Así que podemos ver cuál es la función de estas criaturas en su forma, ¿verdad? Que como dice Pablo, que hay diversidad de ministerios. Entonces esto no empieza aquí en la creación. Esto empieza, ¿verdad?, allá en los cielos. Empieza la creación, empieza la diversidad, ¿verdad?, la distribución del servicio que Dios delegó, ¿verdad?, a ciertas criaturas angelicales en una posición específica, porque usted debe de entender que Dios es un Dios ordenado. Dios es un Dios que ordena. Ahora bien, este ordenamiento al que es ordenado, ¿verdad?, o delegado, se le transmite, ¿verdad?, por medio de parte de Dios, y tiene, ¿verdad?, el sello, ¿verdad?, jurídico que lo declara, ¿verdad?, que es puesto de parte de Dios. O sea, no se puede, ¿verdad?, decir, ¿verdad?, que yo me puedo poner a sí mismo. No. Es un llamado especial que Dios le dio a estas criaturas. Entonces la elección de Dios es algo especial, no para todos, sino aquellos que Dios los llamó con esta posición. Entonces usted va a ver que el querubín, ¿verdad?, y el serafín fueron puestos en ciertas áreas específicas. Ahora, cuando nosotros vamos, ¿verdad?, a los 24 ancianos, ¿verdad?, que se les ve, ¿verdad?, allá en Apocalipsis, debemos de entender que estos 24 ancianos son otra especie de criaturas que Dios las asignó para estar también cerca de Él, y son las encargadas de ministrar todo lo que se mueve en los cielos y en la tierra. Es como la corte celestial, es como la mesa directiva. Por eso usted ve que en el Apocalipsis, cuando dice que las oraciones, ¿verdad?, dice que estos tenían copas de oro, de incienso, y dice que esas son las oraciones de los santos. Entonces la función de estos ancianos, ¿verdad?, están en una posición que ellos delegan, ¿verdad? Ellos definen, ellos van a actuar de acuerdo, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, obviamente, pero dice que nuestras oraciones van a ellos. Entonces miramos
cuál es las funciones, ¿verdad?, de estos ancianos. Es otra forma de servicio y que administran, ¿verdad?, lo que Dios quiere administrar. Por eso cuando usted ve allá en Daniel, cuando vamos a Daniel y vemos que Daniel estaba orando, ¿verdad? Daniel estaba orando y había inconveniencia, ¿verdad? Porque había un príncipe, ¿verdad? Cuando viene Gabriel y le dice, desde el momento que tú decidiste oír, ¿verdad?, al Eterno, ¿verdad?, inclinarte, humillarte, buscarle, ¿verdad?, arrepentirte, todo, ¿verdad? Dice que desde ese momento fue oído, pero dice que hubo una oposición en el aire, hubo un impedimento en el aire. Entonces se levantó un príncipe, un gobernador, de parte del adversario, porque él también tiene principados, potestades que gobiernan ciertas áreas, obviamente delegadas de parte del Satanás, del príncipe caído, del querubín caído. Entonces vemos que la función, ¿verdad?, de este personaje Gabriel fue traerle el mensaje, ¿verdad?, a Daniel, ¿verdad? La misión de él es llevar el mensaje, como dice el Salmo 103, ¿verdad?, que ellos obedecen a la voz de Dios, ¿verdad?, y ejecutan su palabra. Entonces Dios los envía, son servidores, los envía a cierta misión. La misión de Gabriel era llevar el mensaje a Daniel, anunciar a Daniel lo que iba a suceder, pero aún Gabriel tuvo un impedimento. Entonces fue necesario, ¿verdad?, pedir ayuda de parte del arcángel Miguel. Entonces Miguel está ampliamente relacionado con el pueblo de Israel. Está ampliamente relacionado con el pueblo de Israel. Y es por eso que él viene, ¿verdad?, y le ayuda. Entonces la posición de un arcángel, ¿verdad?, que viene del verbo arc, que significa jefe. La función de él es pelear, es guerrear, es defender. Entonces por eso usted ve que en Daniel dice, en los últimos tiempos se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo. El Señor le está dando una profecía a Daniel, que una de las funciones especiales es que Miguel comanda tropas, es un jefe, digámoslo así, militar. Oiga bien, entonces vemos que en Dios hay ciertas funciones delegadas específicas, y obviamente que de la categoría de Miguel hay muchos, porque cuando se le aparece a Daniel dice, he aquí uno de los príncipes. Eso significa, da a entender que hay otros príncipes de la misma categoría que Miguel. Entonces vemos la relación, ¿verdad?, que tiene ya ahora sí los arcángeles con la humanidad. Entonces no vemos tanto a los querubines, ¿verdad?, ni a los serafines que están ligados, ¿verdad?, o relacionados con la humanidad. Los que se ve mucho, ¿verdad?, son los ángeles, ¿verdad?, porque siempre los ángeles se presentan, son enviados, y también el arcángel, ¿verdad?, y también Gabriel, que es uno también considerado como un arcángel en el pueblo judío. Gabriel es considerado como un arcángel también, un poderoso, y de la misma manera vemos que podemos decir que es un arcángel. Gabriel está relacionado mucho al mensaje y a la profecía, porque él fue enviado a anunciar el nacimiento del Mesías. Entonces vemos que Dios desde la eternidad tiene ciertas delegaciones o posiciones que otorgó a sus creaciones en funciones, ¿verdad?, específicas. Entonces estoy dando esta ilustración para que veamos que hay diversidad de ministerios en Dios, que es algo que Dios delegó, ¿verdad?,
desde los cielos a sus creaciones angelicales. Entonces, esa misma, oiga bien, ese mismo modelo es lo que Moisés va a edificar o va a hacer cuando va a erigir el tabernáculo. Cuando Dios le dice, mira que haz conforme a todo el modelo que yo te he enseñado. Entonces lo que va a hacer Moisés, va a hacer un modelo de lo que hay en el cielo. Oiga bien, entonces todo lo que va a hacer Moisés, el orden de Dios, ¿verdad? Aquí en la tierra, lo va a hacer de acuerdo al modelo que aprendió de Dios. Entonces, una de las formas que vemos cómo aprendió el modelo, usted va a ver en el libro de Números, escuche bien, en el libro de Números, en el capítulo 2, de allí todos esos capítulos, vamos a ver que cuando el pueblo saca a su pueblo de Egipto, lo primero que va a delegar es hacer escuadrones militares de cada tribu. Va a levantar un escuadrón militar de cada tribu y escogen a un líder de cada tribu para comandar las tropas. Entonces, ¿qué eso quiere? Veamos la posición. Entonces vemos que Dios es un Dios de orden. Y Dios había dado orden en qué posición, en qué ángulo, ¿verdad? Se tenían que acampar. Y cada escuadrón tenía su bandera. Entonces ellos marchaban, ¿verdad? Iban por enfrente. Porque eran los que iban, eran los que Dios había escogido para defender, ¿verdad?, a su pueblo. Entonces vemos que allí esa ilustración, podemos decir que de dónde la aprendió Moisés, tuvo que haberla aprendido, ¿verdad?, del cielo. Cuando fue al monte Sinaí, Dios tuvo que mostrarle no nomás el orden, ¿verdad?, religioso, no nomás mostrarle la forma de ministrar a Dios en lo espiritual, sino que Moisés él pudo ver cuál era la forma que Dios le gustaba el ordenamiento. Y una de las ordenamientos que luego hace Moisés, lo primero que hace es escoger, ¿verdad?, hombres, ¿verdad?, de 20 años, ¿verdad?, en adelante, para ponerlos, ¿verdad?, bajo una tropa o un ejército. Entonces, en cada tribu, ¿verdad?, en cada tribu habían ciertos asignados para esa función específica. Oiga bien, estoy hablando de asignaciones de un ejército militar, de guerra. Entonces, ¿qué nos habla eso? ¿De dónde lo aprendió Moisés? ¿De dónde lo aprendió Moisés? Tuvo que haberlo visto cuando Dios le mostró allá en los cielos. Moisés pudo ver, alabado sea el Señor, me atrevo a decir que Moisés pudo ver cómo Dios tenía un ejército de comandos organizados y capitanes dirigiendo, ¿verdad?, en lo espiritual, combatiendo, ¿verdad?, con todo aquello que se opone a la voluntad de Dios en la forma espiritual. Entonces vemos cuál era la posición. Entonces cuando venimos, ¿verdad?, ya entrando al sacerdocio levítico, vemos que la asignación de Aarón, como de la familia de Coat, de Eleazar, de Merari, ¿verdad?, fue asignado los hijos de Aarón con una función específica. Y cuando entraba Aarón, una de las asignaciones especiales de Aarón es que él podía estar, ¿verdad?, más cerca de la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Entonces solo él se podía acercar con sus hijos, y cuando iban a mover, ¿verdad?, el tabernáculo, porque donde Dios decía, aquí se va a establecer el tabernáculo, o sea, la nube se movía y era señal de que y tendrían que levantar el tabernáculo. Entonces la nube se paraba en cierto lugar y era señal de que ahí iban a establecer nuevamente el tabernáculo. Entonces era un tabernáculo movible.
Pero en la función que Dios asigna a Aarón es que cuando el tabernáculo se iba a mover, entonces venía él con sus hijos. La asignación de Dios fue directa. Vendrás tú y tus hijos y van, ¿verdad?, a desmantelar el Santísimo, o sea, el lugar santísimo, la parte que nadie podía entrar. Pero cuando ellos estaban desmantelando, nadie podía entrar, ni siquiera ver lo que había ahí dentro. Solo personas asignadas. Y aquí entramos a señalar, ¿verdad?, que muchos dicen Dios no hace acepción de personas. Todos podemos ministrar delante de Dios. Todos hemos sido llamados. Sí, todos hemos sido llamados. Pero hay ciertos llamamientos que Dios los acerca más cerca con esta función. Usted no puede tomar la frase que dijo Coré. ¿Y tú quién eres, Moisés? Tú dices que Dios te habla, que tú le hablas a Dios cara a cara, que Dios te revela, que Dios te habla. Dice Coré, hey, todos somos santos. Esta palabra, ¿verdad?, de que todos somos santos, esto no aplica dentro del contexto bíblico. En la forma que Coré lo dijo. En la forma que Coré lo dijo, obviamente todos somos santos por la sangre de Jesucristo, aquellos que hemos aceptado a Cristo. Pero él, en la forma que lo dijo, no quiso decir que eran santos por la misericordia de Dios. Quiso decir que todos podían entrar al lugar santísimo y que todos podían ejercer el mismo término o la misma función que se le asignó, ¿verdad?, a Moisés. Y no todos pueden tener la misma función, el mismo privilegio. Es algo que Dios lo llamó. El serafín no quiso ser serafín porque él quiso, no quiso, él cuando Dios lo creaba y cuando Dios le delegaba la posición, no fue que el querubín dijo, Señor, yo quiero ser el adorador, yo quiero ser el querubín, yo quiero ser el serafín que esté más cerca de ti. No fue que hubo una elección de sí mismo, sino que fue algo que Dios lo escogió para esa función específica. Es exactamente Moisés. Moisés ni siquiera quería ir a libertar al pueblo. Pero sin en cambio, no es que él quería. Porque cuando Dios manda a alguien, ¿verdad?, con esta asignación o le da cierto regalo, no es que si puede, no es que si quiere, es porque Dios así lo ha establecido. Dios se lo ha dado y Dios cumplirá su propósito. Es muy diferente. Entonces Moisés le contradice a Coré y le dice, ¿crees que nosotros quisimos tener este privilegio? ¿Crees que nosotros quisimos estar aquí? ¿Crees que nosotros nos llamamos a sí mismos? No, sino que fue algo que Dios escogió. Por eso usted va a ver que en Hebreos el apóstol Pablo dice que no es glorificado el que se llama a sí mismo, sino aquel a que el Padre escogió, aquel a que Dios constituyó. Entonces, desde la eternidad, Dios constituyó estas autoridades para trabajar, ¿verdad?, en las áreas espirituales. Pero de la misma forma, en el servicio levítico, Dios escogió a ciertos hombres, hasta cierta parte podían entrar y ministrar dentro del tabernáculo. No porque eran santos, también podían entrar al lugar santísimo. Me estoy explicando para que entendamos que no podemos decir que somos iguales. El hombre es el hombre, la mujer es la mujer. No puede decir que usted es hombre, ni puede decir que usted es mujer. Usted es hombre si es varón, porque Dios delegó eso, que usted fuera ese hombre. Cuando Dios creó al ser humano por primera vez en el huerto del Edén, ¿verdad? Entonces no dijo el hombre, Señor, si tú me creas, yo quiero ser la cabeza. No, fue una delegación de parte de Dios. Dios le impartió el carácter de ser el hombre, de ser la imagen de Dios. Y a la mujer le impartió el carácter de ser la ayuda idónea. Entonces cada uno tiene una posición y una función diferente. Pero vemos que, digamos que Coré envidió la posición.
Él dijo, porque él dice que él es llamado, yo también soy llamado. Entonces eso vemos hoy en día dentro de las congregaciones que dicen, no, yo también puedo hacerla de pastor. Yo también puedo hacerla de pastor, de pastora. Si él puede, yo también puedo ser la pastora. Vea hasta dónde no hemos llegado. Si él puede, yo también puedo ser la pastora. Entonces, ¿qué está haciendo? Está usurpando una posición que no le corresponde. Entonces, dentro de esta plática, por medio de la palabra del Señor, estamos mirando que hay asignaciones específicas. Ahora, cuando vamos ya al servicio levítico, vemos que cuando ya Aarón y sus hijos, ¿verdad?, levantaban el área que Dios les había asignado, específicamente el lugar santísimo, entonces venía la familia de Coat, pero ellos no podían ver, ni siquiera estar presente cuando ellos estaban, ¿verdad?, levantando el lugar santísimo. Entonces ellos ya venían ya cuando estaba todo cubierto, cuando ya estaba todo cubierto, entonces nadie podía acercarse a las cosas más santas. Obviamente había posiciones más santas que otras. Entonces Dios asignó que la familia de Coat, ellos iban a encargar de llevar ya cuando estaba todo empaquetado y trasladarlo al lugar, ¿verdad?, a donde la nube parara y ahí. Entonces vemos, ¿qué vemos en este ejemplo? Vemos la asignación que Dios da a cada uno de nosotros. Ahora bien, una pregunta que vamos a lanzar aquí al aire y es, ¿hay casualidad que solo Dios en el servicio levítico, solo Dios escogiera al hombre? ¿Hay una casualidad o qué tiene Dios contra la mujer? ¿Por qué no a la mujer también en medio de los sacerdotes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es Dios machista? Vea, ¿por qué digo esto? Porque hoy en día nosotros venimos hablando de la autoridad puesta de parte de Dios. Y tenemos el ejemplo desde los cielos. Entonces, y luego venimos al sacerdocio levítico y vemos que Dios establece autoridades. Obviamente, ¿es casualidad que Dios escoge solo a hombres? ¿Por qué no las mujeres? Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está dando a entender? Ese es un modelo para nosotros dirigir aquí, ahora, en la actualidad, en el siglo XX. Mucha gente se pregunta y dice, bueno, ¿será que la mujer también puede tomar el liderazgo de pastora? Es una buena pregunta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que tenemos que responder? Simplemente tenemos que ir a los contextos bíblicos y ver si en el caso, en las leyes civiles, la mujer tenía, ¿verdad?, jerarquía o autoridad establecida de parte de Dios. Y yo la otra vez ministraba que cuando el Señor saca a su pueblo de Israel, ¿verdad?, lo primero que Dios instituye por medio de Jetro, porque Jetro le lanza el consejo a Moisés, ¿verdad?, y le dice, mira, tú no vas a poder tú solo, ¿verdad? Con el pueblo es mucho. ¿Por qué no repartes? Buscas hombres, ¿verdad? Oiga bien, hombres, varones, y los pones por jefes. Y los puso por jefes de 50, de 100, de 10. Para que ellos fueran jueces. Pero enséñales, transmíteles las enseñanzas. Escuche bien. Que escogieron, imagínense, si escogieron hombres para relacionarse con el pueblo en las leyes civiles, porque son leyes civiles únicamente, era para las leyes civiles. Ahora, ¿cuánto más no delicadas dentro del ministerio levítico que son las cosas esenciales y espirituales? Que vemos lo mismo, escogen hombres. Entonces tenemos un modelo. ¿Cuál es la forma, verdad? El servicio a quien le es impartido
para ministrar o para tomar liderazgo, ¿verdad? Como pastor dentro de una congregación. Entonces, la pregunta ¿es al hombre y a la mujer ambos o solamente la Biblia define uno? Obviamente en todos los contextos, no lo digo yo, lo dice la Escritura, define al hombre. Y usted por eso va a ver que en las tropas de David, ¿verdad? En las tropas de David todos eran hombres. Todos los que estaban, los magistrados en las leyes civiles eran hombres. Los dirigentes en los ejércitos eran hombres. Escogían un líder. Usted va a ver que los que van a recorrer la tierra de Canaán, ¿verdad? Para traer evidencias qué tan buena era la tierra, eran que escogieron 12 espías, hombres principales de cada tribu. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos ya un orden de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de aprender con estas, verdad, autoridades? Que es al que Dios llama. Dios llamó desde un principio al hombre. Y Dios siempre en el Nuevo Testamento se va a referir al hombre para ministrar. Por eso usted va a ver que en la enseñanza de Jesús, en el ejemplo de Jesús, ya en el Nuevo Testamento, usted va a ver que el Señor Jesús escoge a 12 apóstoles. La pregunta sería, ¿por qué eres tú machista, Dios? La mujer puede reclamarle a Dios, ¿eres tú machista, Dios? ¿Por qué no escogiste una apóstola? O sea, que en autoridad para dirigir la iglesia, estamos hablando de las diferentes funciones de ministerios, de servicios. Entonces venimos hablando que es una delegación estricta, ¿verdad? De parte de Dios, que no es porque el hombre quiso serlo, quiso ser la cabeza, quiso ser el dirigente, sino que es algo que ya Dios lo constituyó, lo puso, lo delegó. Entonces nosotros tenemos que respetar esta diversidad de servicio que Dios delegó al hombre específicamente. Entonces cuando ya vamos al ministerio de Pablo, vemos que él dentro de la iglesia estableció autoridades, ¿verdad? Como a Tito, a Timoteo, ¿verdad? Y en el Asia Menor estableció a ancianos para comandar la iglesia de Cristo. Miren por ustedes mismos y porque el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, ¿verdad? Para apacentar la grey, o sea, la iglesia, el rebaño del Señor, la congregación del Señor. Entonces vemos que hay ejemplos bíblicos que nos hablan de un término que siempre va dirigido al hombre para este servicio que Dios ha delegado dentro de la iglesia. Pero venimos al siglo XX y vemos una forma diferente, una función diferente que creo que no debería de estar dentro de la iglesia. La mujer fue llamada tanto como en la familia, en el vínculo matrimonial y familiar, como ayuda idónea. Y el hombre fue llamado como cabeza dentro, ¿verdad?, del vínculo matrimonial y familiar, como la cabeza, como el ministro, el maestro. Pero a la mujer se le fue asignada la posición de la ayuda idónea. En ambas posiciones, en lo familiar, en el vínculo matrimonial, pero también en el área espiritual, sigue siendo la misma función. O sea, no lo digo yo, lo está diciendo el mismo apóstol Pablo. Usted va a ver las bases de la iglesia en Jerusalén. Entonces había los apóstoles y estaban los ancianos. O sea, columnas. Tenemos la columna de los apóstoles, hombres. Tenemos la columna de los ancianos, pastores. Pero no vemos hermanas, pastoras. Ahora, vemos al fundamento de Pablo y exactamente vemos lo mismo. Entonces, él delegó a Tito, hombre, a Timoteo, hombre, y él da los requisitos para este ministerio. Y por eso Pablo le dice a Tito, por esa razón te dejé en Creta,
para que corrigiera las deficiencias. Oiga bien, para que corrigiera los deficientes, o sea, lo que hace falta, lo que se necesita. Entonces, dentro de la iglesia había necesidad de establecer líderes. Y a los que va a establecer, le dice Pablo a Tito, lo que va a establecer, dice que establece ancianos. Ancianos en cada ciudad, en cada congregación. No está hablando en término inferior aparte de un pastor. Está hablando de ancianos. Ancianos, hombre, macho, varón. Entonces vemos las columnas y los fundamentos que Dios, venimos hablando desde el cielo y desde entrando por la ley, ¿verdad? Por el sacerdocio levítico, y ya llegamos, ¿verdad? Aquí al siglo XX, ¿verdad? Al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y vemos que es la misma función, es el mismo carácter de Dios, es la misma delegación de Dios hacia el hombre. Entonces Pablo está hablando guiado por el Espíritu Santo. Y guiado por el Espíritu Santo, él dice y afirma y dice y aclara que si alguno, ¿verdad? Va a ser puesto, ¿verdad? Tiene que ser ancianos. O sea, no, en el fundamento de Pablo no cabe que porque el hermano, el anciano está casado, ¿verdad? O el pastor está casado, entonces los dos van a ser el mismo cargo de este llamamiento. Eso no aplica dentro de las Sagradas Escrituras. Y usted lo puede ver. Entonces vemos que Dios asigna a cada uno en una asignación, en una posición. Entonces nosotros tenemos que seguir este mismo orden y no tomar una posición que no nos corresponde. El hombre, ¿verdad?, no puede tomar la posición de la mujer. En algunas ocasiones sí. Pasé la de mujer cuando la mujer se enferma, ¿verdad? O viceversa. Pero en el carácter, en la posición que Dios lo llamó, entonces el hombre es la cabeza, la mujer es la ayuda idónea. Entonces en el ministerio es exacta lo mismo. Si el hombre recibe el llamado de pastorado, como en el caso de Tito, que le dice: Pablo, te dejé en Creta y establece ancianos. Entonces no crean que le estaba hablando, hey, tráete a tu esposa también y vamos a orarlos para que los dos trabajen en el mismo ancianato, en el mismo pastorado. No, era directamente al hombre. El hombre era el que era responsable, el que era llamado para enseñar, para predicar, para pastorear. Por eso usted va a ver que en el sacerdocio levítico, no crea que estaba ahí también la esposa de Aarón. Y que la esposa de Aarón se le llamara la sumisa sacerdotisa. Ni va a ver que las esposas de los apóstoles les llamaban apóstolas. ¿Por qué? Porque veníamos hablando que este servicio, ¿verdad?, Dios lo delegó exclusivamente para el hombre y no se puede impartir y no se puede prestar. Este don, este regalo de esta función de servicio es el área que Dios lo puso. Dios lo constituyó. Usted ve Efesios 4:11. Y Dios constituyó. O sea, es algo que Dios ya lo puso. Entonces nosotros no podemos venir ya en el siglo XX y poder decir: no, yo también puedo tomar esa posición. Si usted no ha sido llamado para tomar esa posición, no puede tomarla. Entonces efectivamente sucede lo mismo. Sucede lo mismo hoy en la actualidad. La mujer no puede decir: Dios me puede usar a mí también como pastora. Eso no existe en la Biblia. Vea lo que Coré estaba diciendo. Coré estaba diciendo: si Dios usó a Moisés, yo también puedo ser pastor. Eso no aplica dentro de la Biblia. Si no ha sido llamada bíblicamente, la mujer queda excluida para poder ejercer el pastorado dentro de la casa del Eterno. No lo digo yo. Veamos todo el contexto bíblico.
Veamos los fundamentos del apóstol Pablo. Veamos los fundamentos de la iglesia primitiva. Veamos la historia de la iglesia primitiva. Entonces no vamos a ver a la mujer pastoreando dentro de las congregaciones. Entonces venimos al siglo XX y miramos que la mujer tomó la posición que no le correspondía y es un peligro. Recuerden cuando Saúl se tardó el sacerdote Samuel a ofrecer el holocausto. Y como no tardaba, a Saúl se le hizo fácil y él ofreció el sacrificio, tomando la posición que no le correspondía. Saúl. Entonces Saúl era llamado para otra área. Pero Samuel fue llamado para estar en la área más cerca de Dios, en el llamado para ministrar delante de Dios. Entonces no puede tomar la posición. Exactamente en la actualidad, el hombre, de acuerdo a Pablo, ¿verdad?, ha sido llamado para que sea la columna de la iglesia, como le dice a Timoteo, que es columna y baluarte de la verdad. Pero hoy en día la verdad se ha convertido en un libertinaje y el pueblo camina sin guía, o sea, sin fundamentos. Y cada quien establece su doctrina a como quiere. Pero cuando vamos a la Biblia, ¿verdad?, no la queremos tomar como Dios nos la está dando. Entonces tenemos un grande problema. Nosotros no podemos cambiar los fundamentos. Pablo dijo claramente, nadie puede poner otro fundamento. Y dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. En otras palabras, yo soy el fundamento. Pablo fue fundamentado como apóstol con autoridad supremática con la iglesia gentil, y él establece líderes bajo su ordenamiento, Tito, Timoteo y otros entre muchos. Entonces tenemos el modelo, cómo debe de fungir el liderazgo dentro de la iglesia, la autoridad dentro de la iglesia, las doctrinas dentro de la iglesia. Entonces no concuerda lo que hoy en día estamos mirando. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión para nosotros deberíamos tomarla seria, que tenemos que ir a la Biblia antes de que nosotros vayamos a poner un fundamento que nada tiene que ver con el evangelio de la verdad, o sea, con lo que Pablo nos está transmitiendo. Entonces él es el modelo. El modelo, aunque estoy hablando del modelo de cómo él establece la iglesia de Cristo en los gentiles. Entonces ese es el modelo. Entonces cuando nosotros vamos a Pablo, ¿verdad?, y vemos la historia de la iglesia, entonces nosotros ya tenemos un modelo, cómo ministrar, cuáles son los fundamentos dentro de la iglesia. Entonces el fundamento dentro de la iglesia no descansa, por decirlo así, no descansa en una mujer. No descansó el fundamento apostólico, ¿verdad?, en una mujer. Ni el ministerio del pastorado descansó en una mujer. O sea, fue puesto los ojos Dios en el hombre. Por eso usted va a ver que Pablo le dice a Timoteo, si alguno anhela obispado, o sea, en el pastorado, debe de ser marido de una sola mujer. Entonces, ¿a quién le está hablando? Le está hablando específicamente al hombre. Entonces, esto yo sé que para muchos suena controversial, porque estamos impuestos a decir, no, es que Dios puede usar a cualquiera. Si usó a la burra de Balaam, obviamente Dios usa a cualquiera. No estamos negando que cualquiera puede hablar del Señor, no, es muy diferente. Todos podemos testificar, anunciar, ¿verdad?, hasta cierto punto, predicar, enseñar, hablar, testificar con nuestros hechos, invitar, hombre y mujer, joven, lo que sea. Pero ya para tomar la posición de liderazgo, de pastorado, esa es otra posición. Usted no puede decir, no, es que dice el verso allá en la Biblia que en Cristo Jesús no hay hombre, no hay varón, no hay mujer, ni hombre. Dice, no hay judío ni griego, sino todos somos uno en Cristo Jesús. Y usted puede decir, oh, entonces yo también puedo ser pastora.
profeta, apóstola, diácona. Bueno, diácona en la Biblia sí acepta el diaconado en las mujeres. Es la única excepción. Y todos somos iguales y por lo cual yo también puedo. No, se está refiriendo en cuanto, ¿verdad?, a que Dios no hace acepción, sino que en Cristo somos uno. Se está refiriendo, el contexto lo aclara y dice que en Cristo, en otras palabras, por la sangre de Cristo, Dios nos ve iguales. Nadie vale más, ni nadie es más que otro. Somos iguales mediante la sangre de Cristo, sin Dios hacer acepción en esta postura y en esta posición. Pero en cuanto al llamado, en cuanto al don del servicio que Dios llamó, allí sí Dios hizo, ¿verdad? Hizo una distinción, hizo una separación y hizo, ¿verdad? Algo diferente, colocando uno en cada posición. Y ya lo vimos desde el cielo y ahora entramos a la gracia y vemos una posición que el hombre fue puesto para dirigir. No fue puesto porque el hombre quiso ser puesto. No. Fue puesto porque Dios así lo quiso. Si alguien quiere tener problemas, reclámele a Dios porque Él fue el que puso los fundamentos, no yo. Así que espero que haya sido de bendición para vuestra vida en el nombre del Señor Jesús. Estamos aprendiendo la diversidad, ¿verdad? Formas, ¿verdad?, de ministerio, que significa diferentes formas del servicio. Ya lo vimos en el cielo, ¿verdad? Ya lo vimos en el cielo. Entramos por la ley, entramos por la historia bíblica del Antiguo Testamento y llegamos a la gracia y vemos que Dios sigue siendo, ¿verdad?, en esa posición. Sigue siendo el mismo, ¿verdad? El mismo en esa posición, el mismo en eso que Él ha establecido y es, ¿verdad?, aquel a quien Dios ha llamado y lo constituyó. No soy yo, es Dios hablando en estos últimos tiempos. Así que espero que haya sido de bendición. En el nombre de Jesús será hasta la próxima, si el Señor lo permite. Amén y amén en el nombre del Señor Jesús. Bendiciones a todo el pueblo del Señor en el nombre de Jesús. Amén.